Bueno, buen día chicos. Vamos a continuar con el tema de lípidos. Hoy lo que vamos a ver es la parte del anabolismo. Este es el temario, es el mismo temario para las tres carreras, veterinaria, agronomía y zootecnia, es el mismo temario. A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer primero como un resumencito de lo que veníamos viendo. Metabolismo de lípidos. La clase pasada vimos lo que era catabolismo. Hoy vamos a ver anabolismo. ¿Qué habíamos visto el otro día? Que los ácidos grasos hacían beta oxidación y se obtenía acetil-CoA. Y que el glicerol podía ir a la vía de la gluconeogénesis o podía ir a la glicólisis según las necesidades que tenga esa célula. Acá, en la beta oxidación, se obtenía poder reductor de la forma de FAD reducido y de la forma de NAD reducido. Todo esto ocurría ¿dónde? En la matriz mitocondrial. En el caso del anabolismo, hoy vamos a ver cómo sintetizamos un ácido graso y de ese ácido graso podemos producir triglicéridos o fosfolípidos agregando acá glicerol. Para poder sintetizar un ácido graso vamos a necesitar poder reductor. ¿De qué tipo? Del tipo del NADP reducido. ¿De dónde venía ese NADP reducido? ¿Se acuerdan? De la ruta de las pentosas o de la reacción de la enzima málica. Y acá todo esto va a ocurrir en los vegetales, en los cloroplastos y retículo endoplasmático en el caso de los fosfolípidos. Y en los animales, esto va a ocurrir en el citosol, la síntesis esta de ácidos grasos va a ocurrir en el citosol y después en el retículo endoplasmático para formar las otras estructuras. Entonces esto es como una generalidad de todo lo de la clase pasada y de la que vamos a ver hoy. Ahora sí seguimos. Acá teníamos... a ver dónde está el puntero. Puntero láser. Acá teníamos ¿se acuerdan? Las tres fases del metabolismo. En la clase pasada ya habíamos visto que en esta fase 1 los triglicéridos se desdoblaban por acción de una enzima hidrolítica, que eran las lipasas, en glicerol y en ácidos grasos. En la fase 2, ese glicerol se dirigía hacia la glicólisis y si quiere hacer catabolismo va a ser glicólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, y se va a obtener energía. Pero si no, podía tomar el camino de la gluconeogénesis y hacer anabolismo y obtener glucosa. En cuanto a los ácidos grasos, que eran el mayor reservorio de energía para una célula animal, van a hacer una beta oxidación para obtener acetil-CoA. En la fase 3, que es la vía común a todas las vías, ese acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs para seguir oxidándose hasta el dióxido de carbono y todo el poder reductor obtenido de las dos fases va a entrar a la cadena respiratoria para transformarse en energía. En el caso de los vegetales, este acetil-CoA se va a dirigir hacia el ciclo del glioxilato para obtener glucosa. Lo que vamos a ver de la clase de hoy es ahora cómo se forman acá, cómo se forman los triglicéridos
o sea, cómo se forman los ácidos grasos a partir desde el acetil-CoA y después cómo se forman los triglicéridos y los fosfolípidos de las membranas. ¿De dónde puede provenir el acetil-CoA que vamos a necesitar para sintetizar esos ácidos grasos? Este puede obtenerse de los glúcidos, que van a hacer glicólisis, y después ese piruvato, por la reacción nexo, va a generar acetil-CoA. Ese acetil-CoA es el que después va a generar los ácidos grasos que estamos viendo nosotros. Estos acetil-CoA también podrían venir de la degradación de otros ácidos grasos, pero eso ocurre ya mucho en menor cantidad. Y pueden venir también de la degradación de algunos aminoácidos. Anabolismo de los lípidos. ¿Qué era anabolismo? ¿Se acuerdan qué era anabolismo? Anabolismo era sintetizar moléculas de mayor tamaño. Es un proceso endergónico y reductivo. Se va a necesitar el aporte de ATP y en este caso de NADPH, NADP reducido. La biosíntesis de ácidos grasos no es igual a la degradación. La degradación y la biosíntesis tienen mecanismos inversos y ocurren en lugares distintos y con distintas enzimas. Vamos a ver lo que es la biosíntesis de esos ácidos grasos saturados y no saturados. ¿Cómo es la biosíntesis? Tiene 3 etapas. Hay primero un transporte del acetil-CoA que se forma principalmente en la matriz mitocondrial y tiene que salir hacia el citoplasma porque ahí es donde se va a realizar la síntesis de ácidos grasos. Después va a haber una formación de un precursor que es necesario para la síntesis, que es un malonil-CoA. Al malonil-CoA ustedes no lo vieron, es una molécula que tiene 3 átomos de carbono. Y luego está la elongación de la cadena hasta un ácido graso de 16 carbonos. ¿Cómo es ese transporte que les acabo de decir? Esto es para los animales. Acá tenemos el acetil-CoA, que puede haber venido, ya hemos dicho, del catabolismo de los aminoácidos o de la glicólisis, y ese acetil-CoA se va a condensar con un oxalacetato para dar citrato. Esta es la misma que la primera reacción del ciclo de Krebs. Este citrato posee un transportador en la membrana interna mitocondrial y va a poder pasar hacia la membrana externa, que lo hace a través de porinas, y después llega al citosol. En el citosol, por acción de una citratoliasa y con la entrada de una coenzima A y un gasto de un ATP, se va a transformar de nuevo en acetil-CoA, ADP, fosfato inorgánico y oxalacetato. Entonces ya tenemos acá el acetil-CoA en el citosol. Este oxalacetato tiene que volver hacia el citoplasma y lo va a hacer de 2 maneras distintas. Se puede reducir a malato por la malato deshidrogenasa y ese malato después puede pasar hacia el citosol por un transportador que era el de malato y alfa-cetoglutarato, que ya lo habían visto ustedes en la lanzadera de la malato aspartato, a este transportador. O la mayor parte lo hace transformando al malato en piruvato por la enzima málica y luego pasa ese piruvato por un transportador de piruvato hacia el otro lado. Esta reacción, miren qué produce acá, produce NADP reducido, que es el que se va a utilizar después para la síntesis de ácidos grasos. Este piruvato
Este piruvato ahora puede transformarse en oxalacetato por una enzima anaplerótica, o por la piruvato deshidrogenasa puede volver a transformarse en acetil-CoA. Aquí se vuelve a consumir otro ATP, o sea que para transportar un acetil-CoA desde la matriz hacia el citosol se consumen 2 ATPs si es que vuelve como piruvato, o se consume un ATP si es que vuelve como malato. Este malato que había pasado acá por la malato deshidrogenasa se transforma de nuevo también en oxalacetato. Este gráfico es lo que ocurre en los vegetales. Teníamos acá que por glicólisis se producía el piruvato, y ese piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, generaba acetil-CoA, el cual se va a dirigir hacia la formación de los ácidos grasos en el cloroplasto mismo. Esta coenzima piruvato deshidrogenasa es una isoenzima de la que está en la mitocondria también. El piruvato también podría venir desde el citosol. Puede venir de una degradación de malato, por ejemplo. Malato que forma piruvato y ese piruvato pasa al cloroplasto. Este piruvato que está acá puede ingresar entonces o al cloroplasto o se puede dirigir hacia la mitocondria. En la mitocondria se va a transformar en acetil-CoA, va a iniciar lo que es el ciclo de Krebs y va a salir como citrato haciendo el transporte de acetil-CoA hacia el citosol. O sea, como citrato sale este acetil-CoA hacia el citosol, porque también se necesitan acetil-CoA para sintetizar, por ejemplo, flavonoides, fitoesteroles, que es metabolismo secundario, que ya lo van a ver a fin de año ustedes a eso, o puede servir también para hacer elongación de ácidos grasos. Entonces, en los vegetales, la síntesis de ácidos grasos se va a dar acá, en los cloroplastos, y la elongación se puede dar en el citosol o en el retículo endoplasmático. Ya habíamos visto acá está el glioxisoma, donde había beta oxidación, pero estos acetil-CoA que se forman ahí no van a ir a la síntesis de ácidos grasos. Vamos ahora al segundo paso, que era la formación del malonil-CoA. En esta reacción, el grupo carboxilo de este bicarbonato se va a unir a la biotina. La biotina es la coenzima que también actúa acá. Esa unión del bicarbonato con la biotina requiere de ATP, necesita ATP. Y así el grupo biotinilo va a transferir un dióxido de carbono a este acetil-CoA para poder formar el malonil-CoA en un segundo paso. Esta reacción es irreversible y tiene entonces consumo de ATP y se usa como coenzima la biotina. Este malonil-CoA es una molécula muy cargada de energía, gracias a este enlace entre el carbono y el azufre aquí, muy cargada de energía, y es necesaria para poder hacer la síntesis de ácidos grasos. Es como que va a ser la molécula iniciadora de esa síntesis de ácidos grasos. Vamos ahora a lo que es la elongación de la cadena. La elongación de la cadena va a estar catalizada por este complejo, que es el complejo del ácido graso sintasa. Este complejo tiene acá en el centro, tiene el transportador de los grupos acilos, la acetyl carrier protein. Así como en la degradación todas las moléculas estaban siendo transportadas por el CoA, aquí van a ser transportadas por el ACP. Y esta enzima también está formada por 6 enzimas que son las que participan en la síntesis de esos ácidos grasos, que son la acetil-ACP transferasa,
malonil acepe transferasa, beta cetoacetil acepe sintasa, beta cetoacetil acepe reductasa, beta hidroxi acil acepe deshidratasa, enoil acepe reductasa, y bueno, ya les mostré ahí el acepe que era el que estaba al medio. ¿Cómo va a ser la biosíntesis? Lo primero que va a ocurrir es que tanto el acetil-CoA como el malonil-CoA deben ser transferidos al transportador ACP. Entonces, la reacción la cataliza la acetil-ACP transferasa, que va a transferir el grupo acetilo al transportador ACP y se va a formar el acetil-ACP. Lo mismo va a ocurrir con el malonil-ACP, que va a estar catalizado por la manil-ACP transferasa y va a formar el malonil-ACP. Cuando ya tengo el acetil-ACP y el malonil-ACP, vamos a pasar entonces a lo que es ya la elongación de la cadena. Esto se inicia Vamos a iniciar esto entonces con un acetil-ACP más tenemos entonces el acetil-ACP y el malonil-ACP. Estos van a reaccionar en una condensación, una conjugación entre los dos, donde se va a liberar dióxido de carbono y vamos a obtener ingresando un acetil-ACP con 2 carbonos, con un malonil-ACP de 3 carbonos, para dar el beta-cetoacil-ACP que tiene 4 carbonos, porque se está liberando el dióxido de carbono más la ACP más un transportador. Esta liberación del dióxido de carbono es la que da la energía para que esa reacción ocurra irreversible hacia abajo. Antes yo hice una carboxilación para formar el malonil y ahora estoy descarboxilando. Ese mismo juego lo han visto ya en gluconeogénesis, donde carboxilaba y descarboxilaba. O sea, todo eso tiene fines energéticos para que esa reacción realmente pueda ocurrir en ese sentido. De aquí va a venir una reducción, por eso lo que va a ingresar es una coenzima reducida para que se oxide. Yo acá, veamos estos 2 carbonos que son los que van a estar involucrados. 2 hidrógenos positivos, este carbono tiene un -2. 2 negativo por el doble enlace del oxígeno, este carbono tiene un +2, o sea que estamos con un estado de oxidación de 0 entre esos 2 carbonos. ¿A qué va a pasar cuando haya una reducción? Vamos a pasar de ceto, se va a reducir a alcohol. Estoy con coballo, es ACP acá. Tenemos -1 más 1, 0 acá, más 2, -2. Estamos pasando de 0 a -2. El número de oxidación disminuye. Entonces, hay una reducción y acá va a tener que haber una oxidación. Una oxidación. Después, ¿qué ocurre?
Esa reacción está caracterizada por la beta-Z-acil-acepe reductasa. Y ahora, la beta-hidroxiacilacepe deshidratasa va a sacar un agua de este oxidrilo y uno de estos hidrógenos. Y vamos a obtener un enoilacepe. Se perdió, les dije, agua. Este enoilacepe, de nuevo, ingresando una coenzima reducida, acá teníamos más 1, menos 1, más 1, menos 1, o sea, teníamos menos 2 de estado de oxidación, habíamos dicho, se va a producir otra reducción donde vamos a obtener donde tenemos más 2, menos 2, menos 2, menos 4. O sea, estamos pasando de menos 2 a menos 4. Disminuye el número de oxidación, hay una reducción y acá hay una oxidación. ¿Qué hemos obtenido acá? Hemos obtenido el butirilacepe. Es un ácido graso de 4 carbonos. Este ácido graso de 4 carbonos va a volver aquí a unirse con otro malonil-CoA, porque con ese malonil, el butiril va a perder dióxido de carbono y vamos a formar el ácido graso de 6 carbonos. Se hacen estos procesos de nuevo, obtengo el de 6 vuelve a subir acá para después en otro paso obtener el de 8. Y así se van repitiendo los ciclos hasta obtener 16 carbonos, porque la ácido grasa sintasa puede obtener hasta 16 carbonos. Eso es lo que acabamos de ver en el pizarrón. Y acá está un poquito con más imágenes donde se ve la ácido graso sintasa con todas sus enzimitas y este es el transportador. Ahí están agarrados el malonil y el acetil acá abajo en otro grupo sulfidrilo. Se produce la condensación, se forma el beto-Z-acilacepe, después la reducción, la deshidratación, la reducción y se ve cómo se obtiene ya el ácido graso de 4 carbonos unido al complejo del ácido graso sintasa. Este de nuevo vuelve a subir allá para poder... este ácido graso que está acá baja y se ubica en este grupo sulfidrilo. Y a este transportador se va a unir después el otro malonil. Y ahí así continúa la reacción. Este es un dibujito que es como que lo hace más gráfico. Es todo lo mismo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que nos muestra este dibujito? Teníamos acá la glucosa que por glicólisis formaba el piruvato. Ese piruvato entraba en la matriz mitocondrial y por la reacción nexo formaba el acetil-CoA. Ese acetil-CoA entraba al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs, gracias al citrato que se formaba ahí, ese acetil-CoA lograba pasar hacia el citrato, pasa al citoplasma y en el citoplasma libera el acetil-CoA y vuelve a formar el oxalacetato. Ese acetil-CoA después se va a unir a un dióxido de carbono para formar, hemos dicho, el malonil-CoA. Acá tenemos la ácido graso sintasa unida al acetil-CoA y acá tenemos la ácido grasa sintasa con el acetil-CoA y con el malonil-CoA. Estos dos ahora tiene que haber una conjugación, una condensación, entonces van a formar el beta-ceto-acil-CoA. Este beta-ceto-acil-CoA, con la entrada de los hidruros, con la salida del agua, o sea, con las dos reducciones y con la deshidratación, va a formar el butirilacepe. Después, este butirilacepe tiene que venir acá para juntarse con otros malonil-CoA. Después de 7 pasos de eso, vamos a obtener el
palmitil-acepe unido al ácido graso sintasa. Entonces después viene una deshidratación con, ¿dónde está? Acá, con esta tioesterasa. Esta tioesterasa es la que hace esto, es la que hace esta hidrólisis para liberar el palmitil-CoA, el ácido graso, el ácido palmítico ya está liberado acá en el citosol. Y el complejo del ácido graso sintasa queda libre para volver a iniciar todas las reacciones. Esto es para mostrarle cómo es un ácido oleico. Este ya recibió 2 carbonos, se alargó en 2 carbonos más y tiene una insaturación. Vean cómo se quiebra la molécula cuando hay insaturaciones. Bueno, ¿qué elementos necesitamos para poder sintetizar un ácido palmítico? Se van a necesitar primero los malonil-CoA. Con el agregado de 7 ATPs vamos a poder obtener los 7 malonil-CoA, que son necesarios para esa síntesis. Luego, el complejo del ácido graso sintasa hace las conjugaciones, las reducciones, y para esto se van a necesitar 14 NADP reducidos. Entonces, si vemos la ecuación global, vamos a ver que la sumatoria de todo sería que necesitamos 8 acetil-CoA más los 7 ATP, 8 acetil-CoA más los 7 ATP más los 14 NADP reducidos para poder hacer un ácido graso de 16 carbonos. Ahora vamos a comparar cómo es el proceso de beta-oxidación con cómo es el proceso de la biosíntesis. A diferencia de la glicólisis con la gluconeogénesis, donde ahí eran casi 2 procesos inversos, donde de las 10 reacciones, 7 eran reversibles, donde todo ocurría en el citoplasma, y 7 reacciones eran todas las mismas. Acá los procesos son inversos, pero son procesos totalmente separados. Tenemos que ocurren en distintos lugares. La beta-oxidación ocurría en la matriz mitocondrial. En cambio, los procesos de biosíntesis son en citosol y en cloroplasto. Este también podía ocurrir un poco en los peroxisomas y en los glioxisomas también, en el caso de las plantas. Las enzimas son todas distintas y se usan distintos transportadores. En la degradación usábamos el CoA y acá usábamos los ACPs. Aquí las coenzimas que participaban eran NAD y FAD. Aquí las coenzimas que participan son NADP reducido, es lo que yo necesito. En este proceso había oxidación, hidratación, oxidación, y acá hay una condensación, reducción, deshidratación y reducción. El producto de las dos es distinto. Acá el producto de la ruptura era el acetil-CoA y acá el producto va a ser el ácido graso. Y obviamente al revés, este se inicia con un acetil-CoA y aquel se iniciaba con los ácidos grasos. La célula no solo necesita el ácido palmítico, necesita muchos ácidos grasos. Entonces, necesitamos más variedad para que todos los procesos de la célula se puedan llevar a cabo. Este ácido palmítico que se obtuvo puede sufrir elongaciones o insaturaciones. Se necesitan entonces muchas variedades de ácidos grasos de distintas longitudes y de distintas características. Ese ácido palmítico es saturado. Ahí ven los numeritos, 16 carbonos con 0 insaturaciones.
Hay enzimas desaturasas que van a producir dobles enlaces y hay elongasas que van a alargar la cadena en 2 carbonos. Si se desatura el ácido palmítico, se va a obtener el ácido palmitoleico, que tiene una insaturación en la posición 9. Este ácido palmítico también puede sufrir una elongación para formar el ácido esteárico. Ese ácido esteárico puede sufrir una desaturación y se obtiene el ácido oleico. El ácido oleico tiene una insaturación en la posición 9 también. Ese ácido oleico puede sufrir otra desaturación para obtener el ácido linoleico, que tiene 2 insaturaciones en la posición 9 y 12. Este paso ocurre solamente en las plantas. Los animales no tienen esa enzima y este ácido graso pasa a ser entonces un ácido graso esencial, porque los animales no lo pueden producir y lo van a tener que consumir. Este ácido linoleico puede sufrir 2 desaturaciones distintas, una en la posición 6, formando el gamma linoleico, que tiene insaturaciones en la posición 6, 9 y 12, que esa sí la pueden hacer los animales, o puede sufrir una insaturación en la posición 15, que esa sola lo pueden hacer los vegetales, donde se forma el ácido alfa-linoleico, que este también va a ser esencial para los animales. Este gamma-linoleico puede sufrir otros alargamientos para llegar, por ejemplo, hasta el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos. Todos estos cambios en la célula animal se dan en el retículo endoplasmático. En la célula vegetal hay algunos cambios que se pueden dar en el cloroplasto y otros se dan en el retículo endoplasmático. Acá tenemos el cloroplasto. Esto es lo que sucede en los vegetales. La acetil-CoA carboxilasa era entonces la que formaba el malonil-CoA. ¿Se acuerdan? Ya la vimos. Por medio del ácido graso sintasa se va a sintetizar el ácido palmitil-ACP. En el cloroplasto, este puede sufrir elongaciones y desaturaciones. Entonces, ese palmitil-ACP puede formar el estearil-ACP y ese estearil-ACP puede formar el oleil-ACP. Estos pueden salir hacia el citosol perdiendo obviamente se desprenden del transportador ACP, se desprenden del ácido graso sintasa, ganan una coenzima A y así logran salir al citoplasma para formar de nuevo el palmitil-CoA, el estearil-CoA y el oleil-CoA. Estos compuestos entran al retículo endoplasmático para seguir con sus elongaciones y con sus desaturaciones. En el citoplasma, el acetil puede pasar a malonil-CoA y lo que se ve más abajo son caminos que puede seguir ese malonil-CoA en lo que es el metabolismo secundario, que los van a ver ustedes más adelante. Eso lo van a ver más adelante los alumnos de agronomía y de zootecnia. Acá tenemos las imágenes, las fotografías de 2 células, una célula animal y una célula vegetal. Todo lo que está de color rosa es lo que corresponde a los temas de lípidos que estamos viendo entre la clase pasada y la de hoy, que incluye también a los fosfolípidos y al colesterol. La síntesis de los ácidos grasos habíamos visto que se daba en el citoplasma y que después en los retículos endoplasmáticos, tanto de los animales como en las vegetales, ocurrían todas las transformaciones, elongaciones, desaturaciones, y también ahí se formaban los fosfolípidos y los esteroles. En los cloroplastos teníamos síntesis de ácidos grasos acá, en los cloroplastos. Acá me está mostrando una célula vegetal
donde por fotosíntesis, entrando al ciclo de Calvin, yo podía obtener el 3-fosfoglicerato, que pasaba a piruvato, y del piruvato, por la reacción nexo, formábamos acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede generar el malonil-CoA, y de ahí me iba hacia la síntesis de ácidos grasos en el cloroplasto. Esos acil-ACP se desprendían del ácido graso sintasa, perdían el ACP y pasaban a ser acetil-CoA, acil-CoA. Estos acil-CoA van entrando después a lo que es retículo endoplasmático, y aquí es donde se podían formar los fosfolípidos, que ya vamos a ver en más detalle, y también se pueden formar los triglicéridos. Esto también es a modo de repaso, chicos. Los lugares de síntesis. Tenemos que en el citosol, ¿qué se podía sintetizar? Se podía sintetizar glucosa, ácidos grasos, nucleótidos, aminoácidos y polisacáridos. Esta localización separa los procesos sintéticos de las reacciones degradativas que ocurren en la matriz mitocondrial. En cambio, esta localización separa los procesos sintéticos de las reacciones degradativas. Las reacciones degradativas ocurrían en la matriz mitocondrial, como ser la beta-oxidación de los ácidos grasos. En el citosol, la relación de NADP reducido sobre NADP oxidado es muy grande y es necesaria para la síntesis de ácidos grasos, porque ahí es donde yo necesito los NADP reducidos. Entonces, eso me permite que yo pueda sintetizar ácidos grasos. A su vez, en el citosol, la relación NAD reducido y NAD oxidado es muy baja. Entonces, esto me permite que ocurra el proceso de glicólisis, que ahí yo lo que necesito es NAD oxidado para que ocurra la glicólisis. Entonces, esto me permite que al mismo tiempo y en el mismo lugar celular en el citosol esté ocurriendo la síntesis de ácidos grasos y la degradación de la glucosa, la glicólisis. En cambio, ¿qué pasa en la matriz mitocondrial? En la matriz mitocondrial, la relación NAD reducido sobre NAD oxidado es muy elevada debido al flujo de electrones hacia el NAD proveniente de la beta-oxidación de los ácidos grasos. O sea, eso permite que se formen muchos NAD reducidos. Y esto favorece después la entrada de estos electrones a la cadena respiratoria para que vayan hacia el oxígeno, para obtener energía después. Vamos a ver ahora lo que es síntesis de triglicéridos y de fosfolípidos. Ya hemos formado los ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a formar parte de los triglicéridos para hacer reserva energética, o glicerofosfolípidos, que son todos estructurales y que forman todas las membranas celulares. El glicerol 3-fosfato es una molécula que vamos a necesitar, que puede venir de un glicerol, de otros glicéridos, por ejemplo de un fosfolípido, o puede venir también de la dihidroxiacetona fosfato, que era un metabolito de la glicólisis. Recuerden que cuando vimos glicólisis dijimos que uno de los objetivos de la glicólisis era ser promotora de metabolitos para la biosíntesis. Bueno, acá vamos a obtener el glicerol 3-fosfato a partir de esa dihidroxiacetona fosfato. Esa dihidroxiacetona fosfato se tiene que reducir, pasa de ceto a alcohol y pasa a formar el glicerol 3-fosfato. Participa aquí la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, enzima que ya vieron ustedes dónde, en la lanzadera del glicerol 3-fosfato. Si este glicerol 3-fosfato viene del glicerol, acá, el glicerol se tiene que fosforilar y lo hace con un gasto de ATP, reacción catalizada por la glicerolquinasa. Ese glicerol 3-fosfato tiene que recibir ahora los ácidos grasos en estos dos grupos oxidrilos. Para ello,
los ácidos grasos se acuerdan que eran muy poco reactivos. Entonces se tienen que activar para poder reaccionar con el glicerol. Entonces acá se están activando, pasan a ser acil-CoA, y esos acil-CoA, por acción de las enzimas aciltransferasas, van a poder recién unirse a los oxidrilos del glicerol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener el ácido fosfatídico. ¿Qué es el ácido fosfatídico? No es otra cosa que un diglicérido con un grupo fosfato en su carbono 3. Esos ácidos grasos entraron entonces en el carbono 1 y el carbono 2 del glicerol. Después, ¿cómo continúa esto? Esto entonces ocurre en animales, en el retículo endoplasmático de las células adiposas o de los adipocitos. En los vegetales, esto va a ocurrir en semillas en formación y en frutos. Las semillas son las que tienen altas cantidades de aceites, las oleaginosas, y frutos como las olivas o las paltas también necesitan de muchos aceites. Entonces, estas reacciones van a ocurrir en esos lugares, en los retículos endoplasmáticos. En el caso que querramos formar un triglicérido, ese ácido fosfatídico va a sufrir una hidrólisis para perder un grupo fosfato, catalizado por la ácido fosfatídico fosfatasa. Y luego entra otro ácido graso activado a este oxidrilo de acá para poder formar el triglicérido. Lo hace obviamente con la aciltransferasa, ese ácido graso activado. En los animales esto ocurre en el tejido adiposo y en los adipocitos. En los vegetales, bueno, ya les dije, semillas o frutos. Ese ácido fosfatídico también puede recibir estas moléculas que están acá, que son, por ejemplo, etanolamina, colina, serina, que van a unirse con el grupo fosfato y así van a formar los fosfolípidos, que se hacen en varios pasos ya esa etapa. Aquí vuelvo, acá tiene que estar esta. Bueno, les vuelvo a mostrar esta que ya les mostré recién, que por fotosíntesis se generaba el 3-fosfoglicerato, el piruvato pasaba a acetil-CoA, este formaba malonil-CoA, formaba los ácidos grasos, y de ahí estos ácidos grasos, estos acil-CoA, entran a lo que es retículo endoplasmático para poder formar los fosfolípidos o los triglicéridos y después salir a donde sean necesarios. Vamos a ver cómo se regulan estos procesos. Ya vimos que entonces que el acetil-CoA se transforma en malonil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa. Esta es la principal enzima reguladora de todos estos procesos. Es una enzima reguladora de la síntesis de los ácidos grasos. Esta enzima va a ser activada por el citrato. Recuerden que el citrato era el que hacía el transporte del acetil-CoA hacia el citoplasma en el caso de los animales. El ácido palmítico era el producto de esa elongación y va a ser el que inhibe a esa enzima. Si ya hay muchos ácidos grasos, esto ya frena a esta enzima para que no siga produciendo más. También vimos la regulación en el caso de la degradación de los ácidos grasos. Habíamos visto que el malonil-CoA era el que inhibía a la carnitina aciltransferasa 1, que era una enzima que participaba del transporte que era necesario para poder degradar un ácido graso. Si va a haber síntesis de ácidos grasos, como está viendo en este momento, no puede haber al mismo tiempo degradación. Entonces, este malonil logra que no haya al mismo tiempo degradación de ácidos grasos y síntesis de ácidos grasos.
En el caso de los vegetales, la luz activa a la acetil-CoA carboxilasa porque eleva el pH y las cantidades de magnesio. La elevación del pH y las cantidades de magnesio activan esta enzima para que haya síntesis de ácidos grasos. Y después, en cuanto a los reguladores hormonales, tenemos que el glucagón y la adrenalina inhiben esta enzima. Acuérdense, la adrenalina era para la huida. Si estamos huyendo, no me voy a poner a hacer síntesis de ácidos grasos. En cambio, la insulina es activadora de la síntesis de ácidos grasos. Ustedes ya vieron acá glucagón y adrenalina cuando vieron degradación de glucógeno. En ese caso ellos activaban, porque yo para la huida sí necesito degradar glucógeno para tener más glucosa, para tener más energía para poder seguir huyendo. Y el último tema que nos queda ver es la relación que hay entre el metabolismo de los glúcidos y de los lípidos. Esta diapo también es todo, ya para ustedes ya todo esto es repaso, ¿no? De lo que vimos hasta ahora. Teníamos que los glúcidos en la fase 1 producían glucosa y esa glucosa después hacía glicólisis hasta piruvato. Este piruvato ingresaba a la mitocondria, en la mitocondria se transformaba en acetil-CoA por la reacción Nexo. El acetil-CoA podía irse a la formación de cuerpos cetónicos o podía entrar al ciclo de Krebs. Puede obtenerse energía a partir del acetil-CoA con ciclo de Krebs, que después se obtiene energía, o si estamos por hacer síntesis, si estamos por hacer anabolismo del ciclo de ácido cítrico, gracias al citrato del ciclo del ácido de Krebs, del ciclo de Krebs, ahí tenemos el citrato, que gracias a ese citrato podíamos hacer el transporte del acetil-CoA hacia el citosol. Cuando ya tenemos acetil-CoA en el citosol, ese acetil-CoA podía servir para la síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, ya habíamos visto que los ácidos grasos podían hacer beta-oxidación y después esos acetil-CoA que se obtenían acá a través de la carnitina podían hacer el transporte para entrar de nuevo a la mitocondria para poder obtener energía. Obviamente, este proceso de beta-oxidación, pasaje a la mitocondria para obtener energía, es en un caso de catabolismo. Y este proceso de síntesis de ácidos grasos es otro proceso aparte. O sea, nunca van a ocurrir en simultáneo los dos procesos. Son dos situaciones distintas para la célula. Bueno, con esto termina, chicos, todo el tema. Entonces, vimos en la clase pasada catabolismo de ácidos grasos. Principalmente, ¿qué finalidad tenía? En el caso de los animales, obtener energía. Las reservas de triglicéridos en los animales sirven de reserva energética para cuando hay un ayuno, para en distintas situaciones que hagan falta. Se obtiene energía de los ácidos grasos. Y en el caso que hemos visto hoy, es anabolismo. Si hay una gran ingesta de proteínas y una gran ingesta de hidratos de carbono, se va a consumir produciendo energía, pero si hay un exceso de hidratos de carbono en la dieta, esto va a pasar a la síntesis de ácidos grasos. Síntesis de triglicéridos, para reservorio. Entonces, con eso tenemos las dos clases que hemos visto, de catabolismo y de anabolismo de lípidos. Bueno, esto es todo, chicos. Muchas gracias.